Paz y bien, estimados estudiantes. Hoy veremos el tema relacionado a Augusto B. Leguía y la Patria Nueva, o conocido también como el Oncenio. Augusto B. Leguía nació en Lambayeque en el año de 1863. Fue ministro de Hacienda durante el gobierno de Pardo, donde demostró sus conocimientos y experiencias en la rama de economía. El Partido Civil, unido al Constitucional, lo lanzó a la candidatura a las elecciones de 1908, asumiendo así el poder el 24 de septiembre del mismo año. Leguía mostró como presidente una clara tendencia personalista y autoritaria, que lo llevó a distanciarse de su propio partido. El movimiento revolucionario de los pierolistas, el 29 de mayo de 1909, presentaron a Leguía y le exigieron su renuncia, que no se produjo debido al rescate del presidente. La presencia de Leguía en la política presentó la aparición de nuevos grupos de interés local. Con la crisis del civilismo, Leguía aparecía como una alternativa viable para su amplio conocimiento en las finanzas empresariales. De hecho, que se dedicó con mucho éxito a la exportación de azúcar y de arroz. A este nuevo régimen de Leguía se le denomina entonces leguísmo o llamado también oncenio de Leguía. En esta etapa se produce el apogeo y la crisis de un modelo exportador. El leguísmo ingresó a una dramática y devastadora crisis económica producto de la crisis del capitalismo mundial generado en los Estados Unidos a partir del crack del 29. El ascenso. En las elecciones de 1919 los candidatos principales eran Aspíllaga y Leguía. Aun cuando los resultados daban como virtual vencedor a Leguía, se produjo un golpe de Estado. Es en esta etapa de nuestra historia donde se acentuaron los cambios manejados desde una república aristocrática. Se produce el apogeo y la crisis de un modelo exportador de materias primas. Se consolidan las nuevas clases sociales como el proletariado, la clase media y la aparición de los partidos de masa como el Partido Aprista y el Partido Socialista. Al concluir el oncenio, se percibirán dos fenómenos: la alianza política con los militares y la vieja oligarquía formada por los civilistas y los no civilistas. La Patria Nueva. Leguía asumió el mandato a los 56 años de edad y con la propuesta de una patria nueva, cuyo contenido se plasmaba en lo siguiente: democratizar el régimen político nacional a través del voto plebiscitario, educar a las masas mejorando la instrucción pública, la justicia y buscando la cooperación de distintas clases sociales. Consolidar además el prestigio internacional del Perú, consolidar nuestra economía exportadora de materia prima, industrializar al país hasta conseguir un equilibrio económico y desarrollar proyectos de irrigación, colonizar la selva como propósito también. En el aspecto político, para lograr el sueño de la patria nueva se aplicaron una serie de medidas, pero que a la larga no produjeron beneficios de inmediato. Se promulgó la Constitución de 1920, cuyo artículo 133 prohibía la reelección. Leguía, sin embargo, se religió en 1924 y 1929. Tenía dos claros propósitos. Uno, liderar el viejo orden aristocrático del Estado peruano, y dos, detener el avance del comunismo. Otro de los aspectos políticos tenemos, ¿no? Los grupos tradicionales habían desaparecido y se mantenían las mismas relaciones económicas con el régimen anterior. Para frenar a los opositores se aplicó la figura de la deportación,
es decir, sacar al personaje o a la persona hacia otras naciones, resultando esto pues una forma eficaz de poder seguir manteniendo el orden y las ideas que se plasmaron. Los exiliados. Estos exiliados jugaron un papel importante, como lo fue Víctor Andrés Belaúnde, José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Haya de la Torre. Por ejemplo, entre ellos fueron exiliados a México, fueron exiliados a Europa, de tal manera que permitía tener cierta tranquilidad al gobierno. 2. Aplicó la misma estrategia que Billinghurst para neutralizar al comunismo, desarrollar una unión entre el capitalismo y los movimientos obreros. Se desactivaron las juntas departamentales y el presupuesto se trabajó directamente con los consejos provinciales, beneficiando al centralismo. El problema del campesinado fue el más complejo. Se estableció el Día del Indio, en conmemoración a la actividad del campo que predomina en nuestro país y reconociendo la función que tenía el campesino. Reconoció a las comunidades indígenas desde 1920 y desde 1918 fue proclamado el maestro de la juventud. En el aspecto económico, se predijo el incremento o la integración con el capital norteamericano en nuestro país a través de los empréstitos, lo cual han dejado una gran deuda externa. Apoyo al sector exportador de materias primas de manera ilimitada. El éxito de la guía estaba en los altos precios de la materia prima en el mundo. Esto permitió pues que los banqueros de Nueva York facilitaran créditos, dejando una gran deuda externa, que pasó de 30 millones de libras esterlinas. Para desarrollar el proyecto, Vial dio un gran apoyo para el desarrollo de la ley de conscripción vial, es decir, era el trabajo que efectuaban los campesinos por el pago de impuestos. El trabajo obligatorio para los varones entre los 18 y 60 años por 12 días al año. Entonces, con esta ley obligaba a estos varones al trabajo en las principales obras del país. Se declararon varias instituciones financieras como el Banco Central de Reserva, la cual hasta hoy emite la moneda, el Banco Agrícola, hoy Banco Agrario, y el Banco Hipotecario. En el aspecto internacional, en el primer gobierno había solucionado los diferentes problemas limítrofes que se habían tenido con Brasil, con el Tratado Velar de Río Branco, con Bolivia, con el Tratado Polo Bustamante, y quedaba pendiente los problemas de la selva con Colombia y de las provincias de Tacna y Arica con Chile. La situación se agravó con los incidentes del río Caquetá y de Putumayo. En el aspecto internacional, seguimos señalando que Leguía autorizó la firma del Tratado Salomón-Lozano. De igual manera, el problema con Chile se remonta al Tratado del Incumplimiento de Ancón en 1883, pero se convierte en la sede a perpetuidad Arica y recuperar Tacna. Chile nos indemnizó con más de 6.000 millones de pesos y entregó las servidumbres de Arica, un muelle terminal y la zona aduanera. El documento más vergonzoso fue el del laudo de París, que se firmó con la International Petroleum Company, la cual en el convenio que se acordó o se firmó, se desapareció la página 11, en la cual trataban los aspectos de mayor interés de dicho convenio. A modo de conclusión tenemos entonces que el oncenio, desarrollado entre 1919 y 1930, se consolidan dos clases sociales.
el proletariado y la clase media. Dentro del grupo proletariado van a aparecer los partidos políticos como fue el APRA y el Partido Socialista. Se promulga la Constitución de 1920 con el propósito de liquidar el viejo orden aristocrático del Estado peruano y detener el avance del comunismo. Surgen las nuevas corrientes políticas populares como el APRA, liderada por Víctor Rebolledo de la Torre, el socialismo de José Carlos Mariátegui. El APRA, que se había convertido en el partido antiimperialista, nacionalista, y que se había inspirado en las ideas de la Revolución Mexicana donde data su origen. Mientras tanto que el socialismo se guía en las ideas específicas de Marx y se encontraban a favor de los derechos de los indígenas. Y ahí aparece la clase netamente socialista. Al dominio de Leguía surgen dos fenómenos: la alianza política con los militares y la vieja oligarquía conformada por los civilistas y los no civilistas. Eso es todo. Muchísimas gracias.